Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 30 y versículo 37, donde dice: Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y destrozó en ellas mordaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Dice que tomó luego Jacob varas. Nótese que el plan de Jacob era poner delante de las ovejas y cabras, en época de cría, objetos de un color moteado, y al ponerlos en sus abrevaderos, donde todo le era familiar, lo harían con la curiosidad habitual de estos animales. Mírelos atentamente, con el resultado físicamente seguro de seguir que muchos de ellos darían a luz crías moteadas. Dice que puso de álamo, realmente el estoraque. Sobre esto el canon Tristán comenta y dice que es un arbusto perfumado muy hermoso, que crece abundantemente en las colinas más bajas de Palestina. Esta palabra aparece en otra parte, solo en Oseas, capítulo 4 y versículo 13, donde dice: Solo las cimas de los montes sacrificaron en incienso sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Por tanto, la idea de que era el álamo surge únicamente del nombre que significa blanco, pero este epíteto lo merece aún más el estoraque, que en el mes de marzo se cubre con una sábana de flores blancas y es el arbusto predominante a través de los valles del Carmelo y Galilea. También nos dice que puso de color avellana. En hebreo es luz. En Génesis capítulo 28 y versículo 19 dice: Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El almendro. Como señala el doctor Tristán, dice que nunca observó el verdadero avellano silvestre en el sur, en el centro de Palestina, ni era probable que se encontrara en Mesopotamia, ya que el almendro es uno de los árboles más comunes en Palestina. También nos está hablando aquí del castaño. En hebreo es armón. Y aquí sobre esto comenta también el doctor Tristán y dice que vimos castaños en Palestina, excepto plantados en huertos en el Líbano, mientras que el plátano, aunque local, es frecuente, junto a los arroyos y en las llanuras. Y este árbol se menciona nuevamente en Ezequiel capítulo 31 y versículo 8, donde dice: Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Las acciones de Labán pudieron haber hecho que Jacob cambiase de hacer las cosas simplemente confiando en Dios y volviera a su antiguo método de usar trucos y estratagemas. O sea, que la desconfianza de Labán está también provocando la misma actitud en él, y lo que surge de la escena son dos hombres sin principios, cada uno de ellos haciendo su mejor esfuerzo por ser más listo el uno que el otro. No puede negarse tampoco que Jacob intenta hacer el papel de pícaro en esta situación, ya que Jacob usó 3 artimañas, como veremos más adelante. Continúo ahora con los versículos 38 y 39, donde dice: Y él puso las varas que había mondado delante del ganado
en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Como he dicho, Jacob usó 3 artimañas. Nótese que lo primero que hizo fue colocar varas destrozadas de ciertos árboles que mostraban en ellas mordeduras blancas en los abrevaderos donde las ovejas bebían durante el tiempo de procreación. La procreación entonces tendría lugar con esos objetos manchados o moteados delante de los animales. Ahora bien, note que es dudoso que eso pudiera ejercer alguna influencia prenatal en los animales, ya que, según los biólogos modernos, dicen que esta cuestión no ha sido demostrada. Además, aún el éxito de Jacob no es el atributo a sus métodos, sino a Jehová Dios. Génesis capítulo 31 y los versículos 9 al 12 dicen: Así quitó Dios el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Todo lo que se puede decir es que Jacob, al parecer, creyó en esta artimaña. La segunda artimaña de Jacob aparece en el versículo 40, donde dice: y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Vemos aquí que esta segunda artimaña era hacer que los corderos manchados sirviesen para el mismo propósito que las varas destrozadas, como señala el versículo 40. Pero esto es de difícil interpretación, ya que este versículo deja claro que Jacob se la arregló para hacer que ovejas blancas pareciesen corderos de color. Una explicación es la siguiente: ya que de la misma manera como Jacob separó las ovejas, las blancas para Labán y las de colores para él, dio la mejor posición entre el rebaño a las cabras listadas, que había emparentado, y toda oveja oscura entre el rebaño de Labán. Pero el mismo profesor Wallman admite lo siguiente cuando dice que cualquiera que sea la interpretación correcta del versículo 40, una cosa es bien clara, ya que Jacob fue mucho más listo que Labán y tuvo éxito en emparejar las ovejas multicolores y las ovejas de rebaño, y de ese modo lo trasladó a su propiedad. Aún más, se aseguró que los corderos y las ovejas fuertes fueran suyos y los débiles fueran para Labán. Fin del comentario. Una tercera artimaña es el estratagema de Jacob, que estaba encaminada a asegurar para sí un emparejamiento saludable de ovejas. Las nacidas en el otoño eran más fuertes, de modo que ajustó su instrumento para que reaccionase en ellas y omitió usarlo cuando el rebaño mostraba debilidad, ya que el plan de Jacob era eficaz, pero probablemente solo porque Dios obraba a través de dicho plan. Continuará con el versículo 41, donde dice: y sucedió que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen
a la vista de las varas. Note que Jacob astutamente aplicaba su método de apareamiento descrito de manera selectiva, es decir, a las ovejas más fuertes. De algún modo Jacob era capaz de diferenciar los animales más fuertes con sus genes recesivos por el hecho de que copulaban antes de que lo hicieran los animales débiles, que no poseían ese gen. Hubiese sido interesante haberle preguntado a Jacob por qué era necesario el uso de un método tan elaborado. Quizás era una costumbre de aquellos tiempos. Tal vez era un buen negocio y hasta podría ser una manera de autoprotección. Pero de cualquier manera, la astucia de Jacob era incuestionable. Continúo ahora con los versículos 42 y 43, donde dice: pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Nótese que Jacob se aseguró de que el método que él estaba usando para la procreación de las ovejas solo se aplicase a los animales más fuertes. Por otro lado, las más débiles eran para Labán. Algo ciertísimo es que tener a Dios del lado de uno es una tremenda ventaja en cualquier trato, particularmente si el trato se lleva a cabo con una persona egoísta y avara. Pero lo más importante es que Dios estaba con Jacob y lo bendijo tal como se lo había prometido en Betel. Note que el Señor cumplió todo lo que había prometido a Jacob y lo enriqueció en gran manera, como señala Génesis capítulo 28, los versículos 14 y 15, y también Génesis capítulo 30, versículo 43, donde dice que Jacob se enriqueció muchísimo. A pesar del engaño de Labán y también de los tropiezos del mismo Jacob, la gracia de Dios sobreabundó en su vida. Y una vez más, notamos que Jacob es muy tramposo también. Y puede verse que no ha abandonado la trampa, ya que simplemente porque ha sido él engañado. El hecho es que trata de superar ese engaño. Nótese que él llega a Harán con solamente un bastón y ahora tiene en grandes posiciones. Los métodos de Jacob revelan que todavía depende de sí mismo aún después de sus chascos a manos del tío Labán. Note que Jacob todavía él no ha llegado a ese momento, no ha llegado a ese lugar donde él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y es por eso que el creyente debe de aprender dos grandes verdades en el día de hoy, ya que no hay nada bueno en la naturaleza vieja. Y también no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Es por eso que hasta cuando el creyente no se haya presentado a Dios y ande en el poder del Espíritu Santo, no puede producir nada que agrade a Dios, ni que sea de provecho para el mismo hombre. El apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 6 y versículo 13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así pues, como he dicho anteriormente, Jacob tenía un problema, y el problema es que su familia ya había crecido. Es por eso que él tenía 12 hijos, y haciendo una relación de ellos, podemos notar, por ejemplo, en primer lugar, los hijos nacidos a Lea, que fueron Rubén, Simeón,
Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dina, una hija. Los hijos nacidos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos nacidos de Zilpa, sierva de Lea, fueron Gal y Aser. Y los hijos nacidos a Raquel misma fueron José y Benjamín. De manera que Jacob tenía bastante que hacer con estos 12 hijos. También encontraremos que tuvo una hija, Dina. Y a modo de resumen podemos observar en este capítulo 30 que al comienzo de este capítulo se estuvo señalando que el creyente, aunque aún está en este mundo, no pertenece a este mundo. Y aunque está en un proceso de santificación, todavía, sin embargo, no ha sido consumada esa santificación. Por otro lado, en la vida de Jacob puede contemplarse la lucha entre la carne y el espíritu. El éxito en la vida cristiana, nótese que no se logra mediante la erradicación del principio del mal en la vida del ser humano, sino mediante el poder sobrenatural en la cohabitación del Espíritu Santo, quien obra según el principio de la gracia divina. Es por eso que no hay nada en el hombre que le haga acepto delante de Dios. Filipenses capítulo 2 y los versículos 12 y 13 nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El éxito de Jacob fue atribuido tanto por él mismo como por Moisés a Jehová Dios. Y también se han señalado los tristes resultados que proceden de matrimonios que no son consumados en armonía con la palabra de Dios, ya que una gran cantidad de las miserias de Jacob y de sus pruebas y tribulaciones tiene su origen en el simple hecho de que con frecuencia desoyó la verdad que le había sido revelada tanto a él como a sus predecesores. Y esa es la debilidad de muchos creyentes también en el día de hoy. Los fracasos y los tropiezos de Jacob se repiten con demasiada frecuencia en el pueblo de Dios. Y eso ocurre como resultado de dejarse guiar por la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Amigo y amiga oyente, el resultado de andar en la carne es lo que sencillamente ya no enseña la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 5 y los versículos 19 al 21 nos dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, para entrar al reino de Dios es necesario en primer lugar recibir a Jesucristo en tu vida. Y esto se logra cuando tú depositas tu fe en aquel que puede darte salvación y vida eterna, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que si tú le invitas creyendo en la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, esa obra en la cual Él dio su vida por ti, y tú lo crees de todo corazón, pues Él te ofrece salvación y vida eterna. Pero debe de ser tú quien le debes de invitar a que Él venga a tu vida. Si nunca ha hecho esta oración que yo voy a hacer ahora,
Ahora la puedes hacer y repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, vengo a ti en primer lugar creyendo lo que tú has hecho por mí. Hasta ahora yo he vivido completamente en la carne, no interesándome por las cosas espirituales que están en tu palabra en la Biblia. Te pido que me perdones de todo pecado, de toda torpeza y de todo mal que he hecho. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.